Entre estos puntos, el tema de poder hacer la mesa redonda un poco que habíamos planteado sobre la crisis democrática y el último proceso electoral. Se habían anotado algunos compañeros que van a participar. También le habíamos pedido a Telmo que nos pudiera ayudar desde un punto de vista práctico, ¿verdad?, de algunos aspectos que él conoce más dentro del Consejo Nacional Electoral. Y finalmente algunas reflexiones. Creo que Carlos Soto está alzando la mano. No sé, Carlos, ¿querías indicar algo? Sí, ¿cómo está? Buenas noches, licenciada. Quería hacerle una consulta, si tal vez hay la posibilidad de empezar dándonos algunas indicaciones del trabajo final, porque estoy un poco confundido con lo que nos envió. Entonces, no sé si hay la posibilidad de dejar eso más claro y después sí continuar con todas las actividades. Ya, no hay problema. Gracias, Carlos. Sí, Verónica me había pedido, ¿verdad?, la clase pasada, que si pudiera ampliar un poco acerca digamos, de las instrucciones para el trabajo final. Yo les había dejado un mensaje en el entorno virtual de aprendizaje sobre estas, digamos, instrucciones un poco más detalladas, y también me había pedido, no sé si es que es para ambos paralelos, que pudiera ampliar un poco el tiempo hasta de entrega. Entonces, si es que esa también es una inquietud, no habría problema de ampliar ese tiempo de entrega. Verónica, ¿estás de la mano? Sí, buenas noches, doctora Sandrita. Sí, la prórroga que yo le había solicitado igual era para ambos paralelos, para ver si igual nos puede dar cambiando la fecha, porque nos sigue saliendo para el domingo. Eso nada más. Ya, no hay inconveniente. Bueno, entonces empecemos con el tema que entiendo les preocupa un poco más, que es el tema de las instrucciones. Déjenme ingreso aquí para revisar el mensaje que les había dejado y cuáles eran los inconvenientes. Bueno, en el mensaje que les envié, ¿verdad?, decía: el ensayo debe capturar contenidos revisados en clases. Se abordarán las temáticas o bien de movimientos sociales, organizaciones políticas, o las relaciones entre movimientos sociales y organizaciones políticas. Esto lo había puesto en la medida que algunos me habían indicado que ya habían empezado a hacerlo antes y que estaban interesados en hacerlo desde una visión más general, ¿no? Movimientos sociales en el Ecuador, pero más general. Hubo organizaciones políticas también desde un punto de vista más general, pero también habían otros compañeros que querían, digamos, especificarse en un tema puntual. Por ejemplo, yo quisiera abordar el tema de José Bolívar Castillo en Loja, ¿no? Tiene que ver con un tema que hemos revisado de organizaciones políticas, entonces era admisible. Por eso, digamos, habíamos dejado este primer punto, ¿verdad?, que lo importante es que el trabajo, digamos, la primera instrucción era que pueda capturar los contenidos revisados en clase en cualquiera de estos dos aspectos, o bien movimientos sociales o bien organizaciones políticas. Y si preferían elegir digamos, un tema específico dentro de estos bloques o grandes áreas temáticas, también era admisible. ¿Hasta ahí alguna pregunta, tal vez, de esa primera parte? ¿No? Ya, en cuanto a la estructura, ¿verdad? Tenemos el área que se ha escogido. Si tienen un tema específico, si es que escogieron un tema general, digamos, movimientos sociales del Ecuador en general, y no tienen un tema específico dentro de ese gran tema, pues no llenaríamos el punto 2, pero sí deberíamos tener una introducción, el desarrollo, la revisión de literatura y las conclusiones, ¿no? También habían otras personas que habían mencionado que, digamos, tienen investigaciones quizá un poco más desarrolladas y podían aportar con otros elementos. Si querían y podían incluirlos, pero no era obligatorio, por ejemplo, métodos o resultados o discusión, si es que tienen estos otros elementos. Si es que no, tampoco no es obligatorio. Lo importante es que tengamos la introducción, el desarrollo, que era la revisión de literatura, y las conclusiones. Luego, las citas bibliográficas, las fuentes bibliográficas con normas APA,
y un trabajo que tenga una extensión de unas 5 páginas, que más o menos es lo que hemos llevado actualmente, bueno, en esta materia, ¿verdad? Ahora, este es un trabajo que es el trabajo final, pero que tiene una calificación que se suma al resto de actividades que ustedes han venido realizando. No hay un tema como de evaluación específica de preguntas. Yo había pensado en un tema de autoevaluación, por eso incluso en la semana 8 hay un espacio para un cuestionario. Sin embargo, cuando recuerdan que tuvimos este problema de los trabajos que eran calificados y los no calificados y había cierta confusión, yo había pedido a los de TICS que quiten, digamos, los trabajos que no eran calificados para que no haya esta confusión, y pues allí también creo que eliminaron las preguntas de la autoevaluación. Entonces, si es que ustedes ingresan a cuestionario, pues no les va a aparecer ninguna pregunta ahora mismo. Entonces, básicamente el trabajo que sería para esta semana y el trabajo final, o si es que admitimos la prórroga, pues tendríamos un tiempo más, ¿verdad? Sería este del ensayo final. No sé si quedó un poco más claro o todavía hay alguna duda. Verónica, ¿alzaste la mano o es que seguía? No, sí, quería hacerle una pregunta. Doctora Sandra, ¿las 5 páginas serían el máximo o el mínimo? Serían el mínimo. O sea, sería de 5 páginas, ¿no? De 5 páginas. A partir de allí, si es que ustedes tienen, por ejemplo, más información, lo pueden incluir. También estaban, digamos, no se contabilizaban dentro de esas 5 páginas, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes tienen anexos o si tienen una página solamente para la bibliografía, por ejemplo, no estaba contabilizada dentro de esas 5 páginas. ¿Algo más, tal vez? No sé si quedó un poco más claro. Solo la última consulta. Este sería el último trabajo y la última nota por calificar de la materia, prácticamente, ¿verdad? Sí, este sería el último trabajo y con esto ya empezaríamos a calificar. Igual tenemos este sábado, por ejemplo, tutorías, si es que hay algún problema, algún inconveniente. Igual yo siempre paso allí los sábados, que sería el último sábado de tutorías. En el caso de que, por ejemplo, se quiera comentar alguna cosa puntual, pero también está abierto los otros canales del tema del mismo entorno virtual de aprendizaje o el mismo correo electrónico, ¿no? Sandra.gordillo, ahí me pueden escribir, no hay ningún problema. A ver, Carmita. Sí, doctora Sandrita, buenas noches, compañeros, buenas noches. Mi pregunta es específicamente el ensayo va direccionado a los movimientos o partidos políticos del Ecuador o puede ser de Latinoamérica. En ese caso, sí era la instrucción que sea de Ecuador. Puede ser de Ecuador como, digamos, a nivel nacional, o puede ser de una localidad, pero dentro del país. Puede ser la provincia, puede ser un cantón específico. También es posible. Luis también iba a preguntar algo. Muchas gracias. Sí, maestra, tenga buenas noches, compañeros. Saludos. Referente a la temática, por ejemplo, movimientos sociales, organizaciones políticas, o podemos hacer un mix. Si se escoge, por ejemplo, movimientos sociales y estableciendo un paralelismo con el ejemplo que usted manifiesta, si se escoge de las organizaciones políticas, dice, hay vida después de Borja. Entonces, entendería que del tema debemos dar un subtema y también cubrirlo. En el caso de movimientos sociales, tiene que ser estrictamente de lo que ahora interpreto movimiento social ecuatoriano, organización política ecuatoriana, y un ejemplo de aquello, versión ecuatoriana. Todo lo internacional lo dejamos a un lado, sea movimiento social o movimiento político. Esta es digamos, esto es lo que interpreto, es correcto, ¿verdad? Sí, con el foco es de Ecuador. Del Ecuador, muy bien. Eso, claro, también porque como, digamos, cada uno venía de experiencias distintas, entonces algunos preferían, por ejemplo, los movimientos sociales, u otros las organizaciones políticas, o incluso
¿verdad? Un tema específico que sea lo que más les mueve, pues para que tengan esa opción, digamos, de moverse en ese, digamos, en esa área que a ustedes les importa más o manejan más, pues habría esa oportunidad de buscar un subtema dentro de esos, digamos, temas más generales. Bueno, muchas gracias por las preguntas, espero que haya quedado un poco más claro. Entonces vamos a empezar. Voy a empezar compartiendo también. Disculpe la última pregunta, ¿me escucha? Claro. Buenas noches. Ah, sí, Santiago, perdón. Te escucho. Hola, el interlineado puede ser de uno, le he puesto sencillo el interlineado, ¿no puede ser de 1.5, tal vez? Le puse como una forma de, digamos, de poner un estándar, ¿verdad? 1, pero si ustedes se sienten cómodos con 1,5, podríamos dejarlo en 1,5, no tengo inconvenientes y podríamos aumentarle quizá una hoja y ya, ¿no? Esa sería la que se pueda leer mejor, tal vez eso es lo que te entiendo, Santiago, ¿verdad? Perfecto, gracias. Uh-huh. Entonces, Máster, si hacemos 1.5 para efectos visuales, ¿no? Quienes usamos lentes, 1.5 es mucho mejor. ¿Cuántas hojas tendríamos que hacer, Máster? Yo creo que aumentaríamos una hoja más, 6. 6 hojas, ok. Gracias, Máster. Quedemos así. Ya les voy a dejar igual un mensaje para que este sea como la instrucción general y no haya confusiones. Entonces quedemos 1,5 para que sea visualmente mejor, ¿no? Y con 6 páginas. Y no hay ningún problema. Bueno, ya ahora sí, empezando con el tema que nos convoca en esta oportunidad, organizaciones políticas, y vamos a revisar sobre todo aspectos normativos que constan, ¿verdad?, en el llamado Código de la Democracia. Aquí había querido empezar con esta frase de Juan Domingo Perón acerca de los partidos políticos. Él mencionaba: los partidos políticos triunfan o son destruidos por sus conductores. Cuando un partido político se viene abajo, no es el partido político quien tiene la culpa, sino el conductor. Esto también para reflexionar un poco sobre el oficio del político, ¿verdad? Y sobre estas figuras también, los líderes políticos que muchas veces personalizan alrededor de su figura, alrededor de esta figura gravita todo lo que debería gravitar alrededor de la institución, partido político o movimiento político. Bueno, las competencias del módulo y los resultados de aprendizaje serían los mismos. Vamos a ver unos aspectos normativos y unas reflexiones finales y vamos a empezar con esta mesa que quedó, digamos, pendiente, la crisis democrática en el Ecuador, y una lectura de esta crisis desde las últimas elecciones. Las personas que se habían apuntado para participar son Joana Sarmiento, Santiago Ortega, Verónica Cáceres, Johnson Cerda y Fernando Carolis. Entonces, en primer lugar, pues agradecerles por esa predisposición. Habíamos mencionado que podríamos tener entre 5 o 7 minutos para poner en nuestra postura, pues podríamos abrir un pequeño foro, ¿no?, de preguntas a los participantes o de, digamos, contraargumentación por parte de los mismos. Voy a empezar haciendo una pequeña reseña de cada uno de nuestros participantes en esta mesa de debate, crisis democrática en el Ecuador, que la he tomado también pues de la bibliografía, perdón, de la biografía que habían colocado en el entorno virtual de aprendizaje. Entonces vamos a empezar con Joana. Joana es docente de la Universidad Nacional de Loja, es magíster en Derecho Administrativo, fue concejal del Cantón Loja en el periodo 2009-2014, fue directora del Consejo Nacional Electoral y de Dirección Provincial Electoral de Loja en el periodo 2015-2017. Joana Sarmiento, a quien le agradecemos mucho por su participación en esta oportunidad en la mesa de trabajo. También tenemos la presencia de Santiago Patricio Ortega Reyes, quien es ingeniero ambiental, es ingeniero en banca y finanzas, magíster en sistemas de gestión integrados, gerente general de la empresa Fabisa Constructor y Consultor Ambiental, compañía limitada, y presidente de la empresa productora de camarón intensivo Procamín, sociedad anónima. Tenemos igualmente a Verónica de Los Ángeles Cázaras Chacipanta. Ella es abogada, especialista en la elaboración de legislación y fiscalización,
tiene un diplomado en Derecho Constitucional y un diplomado en Gestión Política. Tenemos a Johnson Hugo Cerda Chihuango, es líder indígena quichua de la Amazonía, es asesor técnico de la Oficina de Planificación y Proyectos en ICORAE, tiene una licenciatura en Psicología de la Educación y entiendo que estudios en Derecho también. Y Jaime Fernando Carolis Merizalde, él es de Pujilí, Cotopaxi, servidor público del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pujilí y magíster en Gestión de Proyectos Asociativos y Comunitarios. Entonces les agradecemos a todos ellos y pues vamos a empezar dándoles la palabra en ese mismo orden. Creo que voy a dejar de compartir para poder verlos mejor a los compañeros. Empezaríamos con Joana. Gracias, maestra. Muchas gracias, doctora Sandrita, por la oportunidad también. Buenas noches, estimados compañeros. Les solicitaría de la manera más comedida que si a lo mejor en algún momento perdemos conectividad o no me escuchan, me puedan por favor comunicar. Bueno, la mesa redonda propuesta se denomina Crisis Democrática en el Ecuador, una lectura desde las últimas elecciones. He creído necesario empezar en esta mesa redonda citando a Bonometti y Ruiz, quienes señalan que en las últimas 4 décadas América Latina ha experimentado la transición y la consolidación democrática. Se han producido grandes avances para garantizar el derecho universal al voto, elecciones libres y transparentes y el acceso y la permanencia en el poder de los cargos elegidos. Sin embargo, pues estos elementos, dicen las autoras, no son suficientes para garantizar la solidez de los regímenes democráticos y vamos a ver por qué. En el caso ecuatoriano, nuestro país retorna al sistema democrático en el año 1979. El referéndum que dio las pautas para elaborar una nueva constitución contemplaba elecciones presidenciales mediante la participación política de hombres y mujeres, con el fin de designar a los gobernantes a través de procesos electorales. Pero más que un sistema de legitimación del ejercicio del poder a través del voto, según Rodrigo Borja, la democracia es mucho más. Para el mencionado jurista, expresidente de la República, la democracia es una forma de gobierno, un régimen global de participación popular, una forma de Estado que respete el imperio de la ley. Es decir, un Estado que asegure y efectivice los derechos consagrados en la Constitución. Y en esta tarea desempeñan un papel protagónico las organizaciones políticas, ya que de conformidad con lo que establece el artículo 306 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, son un pilar fundamental para construir un Estado constitucional de derechos y justicia. Así define la ley electoral a las organizaciones políticas. Esta categorización dada no constituyen simples líneas. Como mediadores entre la sociedad civil y el Estado, su misión está orientada a promover y garantizar el interés público y canalizar los intereses de la sociedad en la agenda política. Sin embargo, según una investigación realizada por la Flaxo en el año 2010, en estas últimas décadas, la democracia en América Latina y el Ecuador ha tenido sus altos y bajos. En este periodo, más bien, se han manifestado o se ha evidenciado una sucesión de momentos difíciles, como crisis económica, empobrecimiento, pérdida de la soberanía monetaria, pérdida de la legitimidad social de gobiernos, instituciones y partidos, inestabilidad política, masivas protestas sociales, escándalos de corrupción, exgobernantes presos o enjuiciados. Es decir, estas vicisitudes debilitan la democracia. Marta Lagos reflexiona sobre el tema y señala o se refiere a algunos factores comunes que explican la debilidad de la democracia.
Entre esos factores destaca los autoritarismos, que surgen incluso de las mismas democracias, pero que minan la autonomía de los distintos poderes del Estado, quedándose con todo el poder. En segundo lugar, sumado a los autoritarismos, la autora resalta la corrupción, que deslegitima los partidos al punto que son considerados como irrelevantes para el destino de la nación. Y tres, la autora se refiere como otro factor común que explica la debilidad de la democracia, el vencimiento de los liderazgos. Y esto precisamente por la falta de una actividad correcta y adecuada al interno de las organizaciones políticas, especialmente en el cumplimiento de este deber de formar a su militancia, preparar a la militancia. En la misma línea, Bonometti y Ruiz señalan, la corrupción, aunada a la desigualdad, tiene una relevancia central en el desmoronamiento de la percepción colectiva hacia la democracia, pues reduce la calidad democrática del Estado, la eficacia y la credibilidad de las instituciones, es decir, las autoras. Además de estos tres factores comunes que explican la debilidad de la democracia, que decíamos, autoritarismos, la corrupción y el vencimiento de los liderazgos, le suman otro, la desigualdad. En contraste con este análisis, en el caso ecuatoriano, el informe denominado Tomándole el pulso a la democracia 2020, elaborado por la Universidad de las Américas, la Universidad de San Francisco y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, con sede en Quito, identifican a la desigualdad como uno de los factores que inciden en la percepción de la democracia. Según el catedrático Simón Pachano, a la causa de la desigualdad se le debe sumar también la intolerancia, como un factor que ha incidido en la polarización ideológica de la sociedad. Y este estudio también, desarrollado por estas tres universidades del Ecuador, recogen temas sobre la corrupción. En el Ecuador, el pasado 7 de febrero, se desarrollaron procesos electorales, un ejercicio democrático. Los ecuatorianos concurrimos a las urnas. Todos quienes estábamos habilitados para ejercer el derecho al voto, concurrimos a las urnas. Elegimos presidente, vicepresidente, los 137 asambleístas, 15 nacionales, 116 provinciales y 6 del extranjero, que conformarán el Pleno de la Asamblea Nacional para el cuarto periodo legislativo, y elegimos también a los representantes del Parlamento andino. Las nuevas fuerzas políticas del Poder Legislativo son el Movimiento Centro Democrático y el Movimiento Fuerza Compromiso Social, que participaron en una alianza denominada UNES, a la cual se le suma también el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti, que logran obtener el mayor número de curules en la Asamblea, ¿no? Seguidas por el Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática y Creo, principalmente. Vemos aquí la manifestación de la pluralidad de pensamiento político que existe en el Ecuador, pues toda vez que estamos hablando de organizaciones políticas cuyo marco ideológico lo encontramos en el centro izquierda, centro derecha, centro izquierda. Organizaciones políticas vemos que tienen una vida jurídica reciente y así como también organizaciones políticas que ya tienen algunos años en la palestra política. Según la Corporación Latinobarómetro, en el año 2017, Ecuador era el tercer país con mayor satisfacción del gobierno, un 51%. En el 2018 se evidencia una caída sobre la aceptación del gobierno. La Corporación Latinobarómetro, para referirse y hablar sobre el debilitamiento o fortalecimiento de la democracia, analiza algunos aspectos. Uno de ellos es precisamente este: la aceptación o los niveles de satisfacción de los gobiernos. Otro factor es la confianza que tienen los ciudadanos en las instituciones públicas. Según este informe, Ecuador ocupa en el 2017-2018 el séptimo lugar. En cuanto a la confianza de las Fuerzas Armadas, se ubica asimismo en un segundo lugar con un 62%. En cuanto a la aceptación que tiene y la confianza respecto del Poder Judicial, se ubica en un noveno lugar con un 23%. Y en cuanto asimismo al parámetro de confianza con el órgano legislativo, se ubica en un séptimo lugar con una aceptación de un 25%. En cuanto
a la aceptación de los partidos políticos se ubica en un tercer lugar con un 18%, y también en cuanto a la confianza del organismo electoral se ubica en un 13º lugar con un 25%. Entonces, el planteamiento de la mesa redonda es crisis democrática en el Ecuador. La democracia no constituye solamente el ejercicio del derecho al sufragio. La democracia implica un Estado que respete los derechos, pero que no solamente también los establezca y los tipifique, sino que los concretice, que los efectivice. Y un rol protagónico en el cumplimiento de este deber son las organizaciones políticas, pero también los ciudadanos, el mismo gobierno, los órganos legislativos, la sociedad entera. Somos todos quienes hacemos democracia. Hasta ahí, estimada doctora Sandrita. Gracias, gracias a Joana por su intervención. Joana ha hecho hincapié, ¿verdad?, en la democracia como no únicamente, digamos, el derecho al sufragio, sino mucho más allá la efectivización de los derechos. También ha mencionado el tema de la corrupción, el tema del autoritarismo, haciendo un especial hincapié en la desigualdad y en la tolerancia. Agradecemos a Joana y damos paso a Santiago Patricio Ortega Reyes, quien también es parte de esta mesa. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, profesora. Muchas gracias por la invitación. Bueno, crisis democrática en el Ecuador, una lectura desde las últimas elecciones. Es importante comenzar haciendo un análisis desde el retorno a la democracia en el año 79. Ya Feidenberg y Alcántara nos proponen un estudio sobre esto, y tenemos que el Ecuador de esa época pasaba de un régimen militar. Venía en la década de los 70, llega el petróleo, entonces estábamos pasando desde se puede decir, un sistema semifeudal a un sistema ya capitalista, una sociedad oligárquica, una sociedad burocrática. Entonces necesitaba modernizarse, necesitaba algo nuevo. Así nace la Constitución del 79, dando inicio a lo que sería la democracia de ahí en adelante. Se da a los partidos políticos, se les da el monopolio de que sean ellos quienes sean los únicos encargados de poner candidatos y luego administrar el sistema público. A lo largo de las elecciones que preceden, que continúan desde el 79, se llega a institucionalizar algo que Pachano lo describe Carlos de la Torre lo describe en un artículo en el que nos dice que cada 4 años, por lo general, cada cambio de presidente, los ecuatorianos no queríamos que continúe el mismo presidente ni la misma ideología. Y esto se ve que comenzamos, por ejemplo, con el presidente de la época, Roldós, populista, luego viene León de derecha, Borja de centro izquierda, continúa Sixto de derecha, luego llega el populismo de Bucarán y bueno, es derrocado, y continuamos así hasta que en el 2000 sucede algo que le llama la atención a Carlos de la Torre, y dice que con el populismo de Lucio Gutiérrez se termina esa institucionalización, comienza pues, es decir, hacen alianzas. En este caso la hizo Lucio, la hace Correa con los indígenas, con sectores de izquierda, a los cuales Carlos de la Torre dice que los de izquierda dejan seducir por el populismo, y luego llegan a traicionarlos. Entonces se da otra forma de llegar al poder. Después de que llega Lucio, su destitución, y viene Correa, es como que se llega a homogeneizar un poco ya este sistema de cómo venía antes, de que cambiaba el uno, venía el otro, y que iban cambiando las ideologías. Con Correa se estabiliza casi 10 años, y hubiesen sido 14 si Lenín Moreno continuaba con la misma ideología. Entonces lo que tenemos ahí es ya una ruptura. Pasamos de ese sistema de que vengan los partidos de ideología diferente a algo nuevo. La gente estaba cansada ya, y ven en Correa una forma nueva de política. Entonces hasta ahí
hasta el 2006 suceden muchas cosas. Vienen 2 constituciones, tenemos la del 98 y la del 2008, tenemos consultas populares, tenemos asambleas constituyentes, entonces el país estaba fragmentado. De ahí en adelante, lo que podemos decir es que con el gobierno de Correa trata de estabilizarse un poco, pero luego viene Lenin y con la última elección del presidente Lasso nos damos cuenta que volvemos a la fragmentación de partidos. Tuvimos 16 participantes en la última contienda, y eso denota de nuevo que hemos caído de nuevo en lo que es este fraccionamiento de partidos. Hay algo muy importante que destacar de esto, es que la democracia no solo se mide con el sistema de partidos, sino más bien tenemos que decir que la democracia son muchas otras cosas más, y cosas como la institucionalización, que sin duda ha sido una de las cosas más graves que ha tenido el país, porque hemos visto cómo se han repartido las instituciones y no hemos logrado fomentar eso, que sea un país con una institución solvente, sólida. Quiero rescatar aquí algo de Morlino, que él traduce que en la reducción de las desigualdades es donde está la sustancia de la democracia. Hay una tesis de la Flaxo en el 2021 de Caicedo, en la que hace un análisis muy actual. En este análisis, desde el 79 hasta el gobierno de Lenín Moreno, Caicedo lo que hace es tomar en cuenta variables como las elecciones limpias, libertad de expresión y justo procedimiento jurídico. Y aquí vemos que en los resultados que arroja, vemos que la curva empieza a descender en el momento de la llegada del gobierno del presidente Correa. Pero a lo contrario, en cambio, en variables, por ejemplo, como calidad de índice de distribución de igualdad o confianza en el gobierno, se incrementan en cambio las variables en el gobierno de Correa. Enfatiza mucho el gobierno de Correa porque es el periodo más largo y más estable que se ha tenido desde el retorno de la democracia. Entonces, al ver que coincide con el Latinobarómetro 2018, la gente estaba cansada dice que no cree en la democracia, pero sin embargo le da un respaldo al presidente, dicen que prefieren la democracia a cualquier otro tipo de partido, pero sin embargo no le tienen confianza. Estos datos demuestran que como dijo Acemoglu, Robinson y Torki, ellos dicen que a veces la gente está dispuesta a desmantelar un sistema de pesos y contrapesos, porque cuando se identifican con el presidente y ven que las otras instituciones y los medios de comunicación son una élite que no sirve para nada, el público prefiere concederle más poder al presidente. Y eso es lo que vivimos con el presidente Correa. La gente no creía ya en la democracia, no creía, pero sin embargo al presidente Correa sí le daban el respaldo. Entonces, como conclusión de ese estudio, realmente yo veo que se consolida lo que vive nuestro sistema democrático, esa crisis, ¿no es cierto?, en la que las personas vemos en el presidente, en la figura del presidente, ese hiperpresidencialismo. Creemos que tiene que llegar un Mesías a salvarnos y no hay una educación en los partidos. No hay esa habilidad que haga que los partidos políticos sean la conexión entre los ciudadanos y el poder político, la administración política. Simplemente yo creo que la crisis actual que vivimos, entre muchos de los factores, a la crisis que nuestro tema de partidos muy bajo. Tenemos una calificación de esta crisis. Hola. Es que se fue la voz, no sé si fue solo para mí o se te fue la voz en general, Santiago. Y la última parte, Santiago, no se escuchó. Si podrías repetir, por favor, está súper interesante. ¿Desde dónde? Disculpe. Desde la crisis empezaste a hablar, de la crisis. Lo ultimito, Santiago. A ver,
Bueno, voy a tomar la última parte, que es lo que me interesa, que es los resultados que da Caicedo en su tesis de la Flaxo 2021. Los datos que él aporta, que coinciden con el Latinobarómetro del 2018, es que simplemente coincide con una tesis de Acemoglu, Robinson y Torvik, que dice que el electorado está dispuesto a veces a desmantelar un sistema de pesos y contrapesos porque el electorado se siente identificado con el presidente y ve a las demás instituciones y medios de comunicación como una élite que no sirve a las mayorías. Entonces, el presidente populista, lógicamente, que lo analiza Manuel Alcántara en un video que nos envió la profesora, que tuve la oportunidad de revisarlo, de analizar estos líderes que llegan al poder. Entonces, estos líderes populistas, por lo general, aprovechan de eso y hacen que la democracia gire en torno a ellos. Entonces, considero que ese es uno de los problemas más graves que tenemos en el país. Por eso considero que tenemos una crisis democrática. Simplemente no hemos logrado ni siquiera satisfacer las necesidades básicas de nuestro pueblo. Entonces, ¿cómo les pedimos que participen en política? Lo que veo un logro y me gusta es que si analizamos lo que teníamos en el 79, que era el ingreso a la democracia, y donde recién se les dio un voto facultativo a los indígenas en esa época, y lo que tenemos ahora en el 2021, luego de la última reforma que se hizo al Código de la Democracia, tenemos voto facultativo incluso hasta en el exterior. Hemos abierto las puertas a la participación ciudadana. Tenemos el voto facultativo a jóvenes de 16 a 18 años. Tenemos el voto a Fuerzas Armadas y policías. Es decir, en papel estamos, yo creo que avanzando, porque estamos dando la oportunidad de que más ecuatorianos participen en esto que se llama democracia. El problema es que los canales para que el eslabón para que la sociedad participe en política es los partidos políticos, movimientos y partidos políticos. Entonces ahí radica el problema. Yo personalmente considero que ya es hora de que pongamos que los candidatos tengan un mínimo de preparación. Yo creo que sería lo más lógico, que tengan un mínimo de preparación para que no vaya cualquier persona a querer gobernarnos. Están manejando recursos, están jugando con vidas. Yo considero que es fundamental que las personas que llegan al poder sean personas que tengan un mínimo de preparación. Los invito a todos, compañeros, a unir esfuerzos para ver si algún día logramos esto. Muchas gracias. Gracias a Santiago Ortega por su participación muy interesante. Él nos ha comentado del monopolio de representación que ostentaban los partidos políticos y también ha hecho un recorrido a través del populismo y la instrumentalización de movimientos sociales, con hincapié en el movimiento indígena, ¿verdad? También nos ha mencionado sobre la alternabilidad ideológica que ha reinado en el país hasta la llegada de Rafael Correa, con el cual un poco se estabiliza esta situación durante los 10 años. Ha mencionado un fenómeno muy importante que es el de la desafección política y ha propuesto también a la mesa de discusión el tema de incluir un mínimo de preparación como un presupuesto para la participación de los políticos que van a ostentar cargos públicos de gran importancia, como por ejemplo el Ejecutivo. Agradecemos a Santiago Ortega y damos paso a Verónica de Los Ángeles Cáceres, Chazipanta. Buenas noches, estimada docente, buenas noches, compañeros y compañeras. El tema que aquí nos convoca es la crisis democrática en el Ecuador, una lectura de las últimas elecciones. El objetivo de esta presentación es realizar un diagnóstico de la situación de la democracia en el Ecuador en la actualidad, entendiendo que, según lo determina Giovanni Sartori, existe democracia en la medida en que existe una sociedad abierta, donde la relación entre gobernantes y gobernados se basa en la premisa de que el Estado está al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio del Estado, y de que el gobierno existe para el pueblo y no viceversa. También se conceptualiza a la democracia a partir de algunos elementos ideales en los que coinciden autores como Links, Seworski y O'Donnell, tales como libertad y plena vigencia de derechos, participación, competencia política, pluralismo, tolerancia,
exclusión de la violencia del Estado de Derecho y el Estado-Nación plurinacional. Incorporando esos elementos de este análisis, según datos del Latinobarómetro del año 2018, las y los ecuatorianos están de acuerdo en un 45.6% de que la democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno. Y yo me pregunto, ¿pero cuáles son esos problemas que tiene la democracia en el Ecuador? Durante varios años vamos celebrando elecciones libres, cuyo ejercicio de voto es obligatorio para evitar el ausentismo. Tenemos la libertad de elegir de una amplia gama de partidos y movimientos políticos nacionales y provinciales para ser representados en el Poder Ejecutivo y Legislativo. Por lo tanto, podríamos afirmar que en cuanto a este elemento de las elecciones libres y la participación, se lo ha venido cumpliendo. Adicionalmente, hemos participado en consultas populares como un mecanismo de democracia directa para la toma de decisiones y cambios institucionales del país. Para Sartori, las elecciones y la representación son efectivamente el bagaje instrumental sin el cual la democracia no se materializa, pero él observa que, al mismo tiempo, son su talón de Aquiles. Las elecciones no son necesariamente libres y por ello la representación no es necesariamente genuina. Si la representación no es genuina, se genera una crisis y la sola celebración de elecciones no nos garantiza que quien haya resultado ganador de la competencia pueda representar todas las necesidades sociales de quienes lo votaron, porque esas necesidades tienen ideología al momento de aplicarlas. Es así que si un gobierno como el de Rafael Correa se ocupó de las políticas sociales de forma prioritaria para priorizar salud y educación gratuita, luego nos encontremos con un presidente de derecha que quiera privatizar esos servicios y menoscabar derechos. Por lo tanto, la crisis democrática radica en la falta de continuidad de las políticas de Estado, la inestabilidad de las instituciones para mantener los procesos debido a los cambios bruscos de autoridades electas libremente por el pueblo. En cuanto al elemento de la exclusión de la violencia, podríamos determinar que el Ecuador es un Estado violento. 1 de cada 6 mujeres ha sido violentada en su hogar, según la encuesta nacional del INEC del 2011. O también podemos afirmar que los índices de suicidio adolescente se incrementaron abruptamente por esta pandemia. La inseguridad en el Ecuador aumentó. El principal indicador que lo demuestra es la tasa de muertes violentas, que subió un punto, pasó de 6.8 a 7.8 por cada 100.000 habitantes. Los asesinatos pasaron de 890 en el 2019 a 1011 en el 2020. Esto nos permite afirmar que la crisis democrática se evidencia en esos niveles de violencia que vive el país y que no puede erradicar, que las prácticas cotidianas de la ciudadanía tampoco las puede erradicar y que un país violento no se puede denominar un país democrático. El Estado plurinacional ecuatoriano asimismo tuvo una fuerte crisis social, política y económica en octubre del 2019, cuando transportistas protestaron por la eliminación de subsidios a los combustibles y posteriormente se unieron a ellos el movimiento indígena, por los impactos que tiene en la ciudadanía dicha eliminación de subsidios como precarización de sus condiciones de vida. Estas movilizaciones, paralizaciones, toma y quema de edificios, ataque a ambulancias, barricadas y cierre de carreteras durante varios días dejó como resultado muertos, heridos, desaparecidos, bienes inmuebles destruidos, saqueos, abuso de la fuerza policial y una serie de restricciones a derechos fundamentales. Una reflexión sobre el último proceso democrático electoral. Simón Panchano determina que el sistema ecuatoriano electoral está caracterizado por la volatilidad, la polarización y la baja implantación de los partidos en la sociedad, es decir, por todos los elementos que caracterizan a un sistema como incipiente. Panchano afirma que se considera que existe un factor a baja implantación de los partidos en la sociedad, se puede advertir a través de la misma volatilidad, ya que sus altos índices expresan la escasa lealtad de la población, pero también la débil capacidad de los partidos para construir bases estables. La jornada electoral de febrero de 2021 consolidó la idea de que nuestro sistema de partidos es incipiente. Con un país dividido entre correístas y anticorreístas, las ofertas electorales y los discursos que no demostraban interés en que la ciudadanía pueda estar informada sobre los planes de gobierno, se impuso el miedo, la desinformación y ataques personales a candidatos. El candidato, que personalmente lo considero como disruptivo, fue Yacu Pérez,
En un país clasista y racista, que éste haya disputado el lugar con el candidato Lasso, demostró también que las agendas progresistas van tomando fuerza en el Ecuador. La máxima autoridad electoral encargada de este proceso debió finalizar con transparencia y legalidad. Mostró muchas equivocaciones, pero se desconoce si eran a propósito o sin una voluntad clara. Pero que se haya implantado la idea de un posible fraude genera inconformismo y desconfianza por parte de la ciudadanía en las instituciones, lo cual también puede provocar inestabilidad. Asimismo, quedó demostrada la fuerza política del correísmo en el país. Un partido político fortalecido, a pesar de que durante 4 años se dieron procesos legales contra sus máximos líderes y representantes. La votación por el correísmo permitió tener a 48 asambleístas representantes en el poder legislativo, siendo la bancada más grande hasta el momento. Esto quiere decir que el trabajo en las bases, en las provincias pequeñas, les da resultado al correísmo para continuar cooptando a militantes y a candidatos ganadores. La aparición de un outsider de la izquierda democrática, que resultó a un partido que hace mucho tiempo no tenía representatividad ni visibilidad, es un candidato joven que conectó con audiencias y votantes jóvenes a quienes les habló sin temor de su agenda progresista, como la despenalización del aborto y la no explotación de recursos naturales, sino la apuesta por una economía circular y sostenible. Fue un candidato que utilizó redes sociales para comunicar su mensaje y que tuvo gran acogida, lo que también demuestra que el uso de las TICs no puede menospreciarse y permite llegar a personas que posiblemente nunca se hubiesen interesado en la política. Para que los partidos políticos recuperen la confianza de la gente y que la gente y la ciudadanía crea en estos partidos políticos, el trabajo es de lado y lado. Necesitamos una ciudadanía participante, exigente y organizada para que una vez que su candidato que haya ganado las elecciones respete los principios del partido por el que fue electo y empiece de forma programática a cumplir con la agenda operativa. Del otro lado, los partidos políticos deben depurarse, deben transparentar su actuar y su posición política. Coleccionar candidatos o reencauchar candidatos que no se identifican con sus principios considero antiético. Si participan en elecciones libres para ostentar poder, es necesario que en su interior, en sus estructuras y en sus bases, estos partidos políticos inauguren la democracia interna. Asimismo, deben trabajar en las bases mediante capacitación y espacios de crecimiento en el partido y de esa forma la lealtad se fortalece. ¿Qué considero yo como retos para mejorar el sistema electoral? Superar los personalismos de los líderes políticos, presionar para generar la estabilidad en las reglas electorales y también controlar el financiamiento de los partidos y la democracia interna de los mismos. Hasta aquí es mi exposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias igual a Verónica por su exposición. Verónica nos ha mencionado, ¿verdad?, sobre la democracia todavía en el imaginario de la gente como el mejor sistema, a pesar de los problemas que pueda tener, y ella también nos ha hecho énfasis en un Ecuador violento y ha sido también enfática en mencionar que un Ecuador violento no puede ser un Ecuador democrático. Ha hecho énfasis en la inseguridad, en las tasas de homicidios y además en un sistema de partidos incipiente, de una baja implantación, con una escasa lealtad por parte de los ciudadanos y con una debilidad propia del partido, que además es necesario superar los personalismos como reto y quizá implantar nuevas agendas progresistas. Muchas gracias a Verónica por su participación y saludamos la intervención de Johnson Hugo Cerda Chihuango en esta oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Bueno, déjenme ver por dónde empiezo con tantos interesantes planteamientos que nos han presentado respecto a la crisis democrática en el Ecuador y la lectura de las últimas elecciones. A ver, partamos por el tema desde mi punto de vista, del caldo de cultivo para que exista la crisis en el Ecuador. Quiero partir por ahí. Primero, de aquellas lecturas que hacíamos también de otras clases acá, quería referirme al tema del Estado patrimonialista que tenemos en el país, comentar sobre eso
quisiera comentar el tema de la corrupción, que va pegado a este tema del Estado patrimonialista, y posiblemente pasar por el tema de estos proyectos políticos personalistas a los que terminamos apoyando en el Ecuador y la polarización en la que nos encontramos a partir de las últimas elecciones. Entonces, si empezamos por el tema del Estado patrimonialista, podemos observar con claridad, y esto está bastante claro ahora con las últimas elecciones, y creo que esto se ha repetido bastante, cuando hemos visto, digamos, protestas o llamados de atención de parte de los partidarios de Creo al presidente y a su ministro de gobierno, creo que renunció, indicando que ellos son los que ganaron las elecciones y se merecen los puestos en las provincias, y que infelizmente los partidos, digamos, personas que no apoyaron las elecciones estaban tomando posiciones en las provincias, y hay evidencias obviamente bastante claras de que aquellos que no estaban apoyando al partido están asumiendo allá. Entonces, ahí reflexionaba un poco de que obviamente estamos repitiendo el mismo esquema del Estado patrimonialista, ¿no? Que nosotros ganamos, nosotros entramos, ustedes salen, nosotros vamos a administrar el país, y creo que eso se ha repetido en este proceso democrático del país en los últimos años. No es la excepción ahora, ha sido siempre, yo creo que así. Y con ello viene pues el reparto de los puestos. Como estamos hablando del caldo de cultivo de esta crisis, viene el reparto de los puestos, y es evidente que obviamente hay posiciones dentro del gobierno que han sido repartidos a través de, digamos, de acuerdos políticos con los partidos políticos en el Congreso, con partidos políticos para supuestamente co-gobernar el país o gobernar el país, y que no hayan demasiados problemas. Entonces ha venido el famoso reparto, lo hemos visto con saciedad, yo creo, el tema del reparto de los hospitales, el tema del reparto de las instituciones de control, etc. Entonces es como que ya hay un grupo digamos, de personas de los partidos políticos que supuestamente son los que asumen, y se olvidan de este tema de la burocracia weberiana que hemos visto, ¿no? De que por meritocracia logren participar en la dirección, digamos, de las instituciones del Estado. Y hablando de la burocracia weberiana y el tema de que quienes entran digamos, a trabajar en el sistema público, a mí me sonaba sumamente interesante el tema pero acabo de leer un artículo y quería compartir eso con ustedes respecto a una crítica a esta burocracia weberiana, el tema de la meritocracia, y ponían ejemplos acá en los Estados, estoy en los Estados Unidos, acá en los Estados Unidos, de aquellas élites que pagaban a las universidades para acceder a cupos y al final para que los hijos tengan títulos académicos, ¿no? Y que a través de sus conexiones, que no está lejos de lo que pasa en nuestro país también, pudieran tener a sus familiares, a sus hijos dentro de posiciones dentro del Estado. Entonces hay una crítica bastante fuerte de que en realidad este tema de la burocracia weberiana se ha manipulado y que no está dando los resultados, como señala, digamos, las lecturas respecto a cómo un país puede desarrollarse basado en este tema. Entonces, consecuente a esto, tocamos el tema de la corrupción. Evidentemente, y ahí vemos que Transparencia Internacional en los últimos datos nos ubican en el puesto 92 al país de 180 respecto al tema de la percepción de la corrupción, ¿no? Y claro, yo diría que creo que no tiene mucho que explicar esto. Estamos observando al día, no solo en el Ecuador, sino en América Latina, respecto a estos temas elevados de corrupción vinculados a compañías como Odebrecht, los casos en la Contraloría ahora mismo,
en Petroecuador, el tema de los mismos jueces. Increíble, es un caldo de cultivo que me hace pensar que este tema de incluso de los contrapoderes que requiere la democracia no se están cumpliendo, porque simplemente digamos, con este Estado patrimonialista, con el tema de la corrupción, aquellos, digamos, estamentos que supuestamente deberían tener el contrapoder están prácticamente comprados por aquel partido o gobierno que esté dirigiendo el país. Entonces, allí viene la crisis, es decir, no tenemos confianza en la justicia, no tenemos confianza en el sistema electoral y menos en el Congreso, por el tema del reparto de los hospitales que hemos escuchado. Entonces, esto del tema de los contrapoderes es muy, muy difícil de ver que en Ecuador se esté cumpliendo y la democracia finalmente no se está, digamos, evidenciando en este juego, digamos, de los contrapoderes. Luego, si bien tenemos elecciones, y estaba justo, me gustó este tema que nos planteaba sobre los partidos políticos, triunfan o son destruidos por su conductor, ¿no? Y estaba pensando en el tema de los partidos políticos que en general tienen sus, digamos, son proyectos más personalizados. No vayamos lejos, el tema último del partido Creo con Guillermo Lasso es un proyecto personalizado, no es un partido político, digamos, con estructuras a nivel nacional. Al final terminamos también con el correísmo de la misma manera, una cuestión más personalizada y que una estructura, digamos, como de partido político. Entonces, ese ha sido el problema y eso nos lleva a pensar que hemos estado viendo, digamos, en los últimos 10 años, igual basado en las lecturas de Andrade, ¿no? En el tema del Estado excepcionalista, en donde es solamente el Estado el actor del cambio y no la sociedad, digamos, en general, como se mencionaba, creo que en una de las sesiones que tuvimos respecto a cómo pudieran tanto las universidades, el sector privado poder influenciar para que se pueda, digamos, fortalecer el Estado. En este caso, un Estado excepcionalista, pues simplemente es el Estado el que prácticamente toma las decisiones para los cambios que se quieren dar. Y ahí estaba pensando también en la lectura que tuvimos anteriormente de Ospina, ¿no? En cómo cuando empezamos en la democracia lo que se trataba es de que la ciudadanía, el sector rural pudiera confiar en el Estado, porque no había confianza en el Estado. Yo vengo de la selva, de una comunidad allá en la Amazonía, en Sucumbíos. Obviamente para nosotros el Estado no existía. Para nosotros la relación era con empresas petroleras o las turísticas que llegan allá y el Estado pues no existía. Entonces el tema de querer recuperar esa confianza es el Estado. Parece que ha sido un trabajo interesante que han hecho los partidos políticos. Me gusta mucho lo que han tratado de vincular esta conexión de la sociedad con el Estado. Sin embargo, terminamos todos confiando en personas y no en ideologías, porque las ideologías nos han defraudado. Entonces, el famoso péndulo de izquierda a derecha, que es muy común en América Latina, ¿no? de estar en un periodo democrático en la derecha, otro periodo en la izquierda. Al final no sabemos si estamos con la derecha o con la izquierda, porque por último, para aquellos que habitamos en la Amazonía nos da lo mismo, están explotando el petróleo, están destruyendo los bosques, están haciendo lo mismo, sea de izquierda o derecha, pues entonces eso nos da a entender que no hay una definición, digamos, ideológica. Eso me lleva a pensar en el tema de las últimas elecciones. Leyendo un artículo de la BBC de Londres que hablan de 4 aspectos de por qué perdieron los correístas y por qué ganó Creo. Estaba pensando solamente tomar 2 de ellos. Primero es el tema
la incapacidad de aglutinar a la izquierda, ¿no? Ese es un tema que se evidenció, porque tuvimos, como se mencionó también acá en este panel, tanto la izquierda democrática como Pachacuti y como los correístas se llaman también de izquierda. Entonces teníamos como tres grupos diferentes tratando de supuestamente representar a la izquierda. Entonces no hubo una unidad allí. Ese fue uno de los primeros problemas. El segundo, el tema del contexto de la crisis. Estamos en medio de una pandemia y lo que a la gente le interesa es quién de los candidatos me va a solucionar el problema de esta crisis. Creo que no estamos pensando en el tema ideológico, ¿no? Bueno, vamos a votar por la izquierda o la derecha, sino quién me va a solucionar el problema que yo tengo ahora con esta grave crisis que tenemos de la pandemia del coronavirus. Entonces, eso yo pienso que fueron uno de los factores para definir un poco el tema de las elecciones, las últimas elecciones. Ahora, respecto al tema de las elecciones, creo que es bien claro que desde las elecciones pasadas se venían disputando los partidos políticos el poder, ¿no? Entonces, es claro que la pelea iba a ir por allí, y creo que estos dos grupos no contaron con, y es algo que escribí creo que en el texto que presenté de trabajo, no contaron con esta habilidad que iban a tener también estos dos candidatos, o sea, Yacu Pérez y también Herbas, ¿no? De aglutinar a los otros sectores. Pero estaba pensando que no sé si era su habilidad o es que nuestra población estuvo cansado de esa polarización, como digo, de estos dos partidos políticos que venían de elecciones anteriores a estas elecciones y decidieron irse por otro lado, finalmente. Entonces, me parece más esto. No he revisado, digamos, estadísticas o investigaciones al respecto, pero me parece que el tema va por allí. Entonces, finalmente, yo creo que el tema de la desconfianza al sistema electoral también es un tema que no debemos olvidar. Ya lo mencioné, el tema de los contrapoderes también. Sin embargo, creo que ya en las últimas elecciones ha habido bastante crítica al sistema electoral y bueno, nos quedamos muchos con las dudas si realmente los resultados reflejan a lo que realmente hicimos nosotros en las elecciones. Ahora bien, estamos en un momento polarizado donde el gobierno está llegando a acuerdos con diferentes sectores y no entendemos hacia dónde va. Para mí no hay una claridad en eso. Espero que en sus primeros 100 días tengamos alguna claridad de cuál es la tendencia a la que vamos, porque por un lado hay acuerdos por ejemplo, con la nueva denominación del Ministerio del Ambiente. Se está dando un mensaje de que tienen interés en proteger el tema o de trabajar más en el tema ambiental, el tema forestal, pero por otro lado también está acordando, como es la crítica ahora de algunos partidos, el tema de volver al CIADI también, con la finalidad de aperturar la venida de empresas extranjeras, ¿no? Entonces, y que haya confianza obviamente en el país. Entonces hay esas contradicciones que posiblemente vamos a ver más claramente por qué dirección toma el Estado. Mientras tanto, seguimos polarizados y solamente esperando a ver por dónde va. Esto es lo que quería compartirles. Muchas gracias. Gracias, Johnson, por todas tus reflexiones también que nos han hecho reflexionar a la vez a nosotros. Johnson ha puesto especial énfasis en el Estado patrimonialista, clientelar, en el tema de la democracia weberiana, ¿verdad? El personalismo, el reparto de los cargos públicos, la corrupción que se ha manifestado, el tema de que esa corrupción incluso, digamos, invade el ámbito de los contrapoderes, ¿no? El Estado excepcionalista y cómo nos planteamos a una sociedad que sea más participativa y no únicamente ver, digamos, cuál es el papel del Estado, que muchas veces, como en sucumbíos, deja más bien un vacío institucional, un vacío
de Estado que es ocupado muchas veces por empresas petroleras, ¿no? Y cómo superamos este tema pendular izquierda-derecha cuando las ideologías muchas veces han demostrado esta incapacidad para, digamos, responder a demandas concretas de los ciudadanos que, más allá de la izquierda o la derecha, lo que buscan es esas soluciones a problemas cotidianos que viven, ¿no? Como en las últimas elecciones que pasamos, el tema de quién nos va a solucionar el tema de las vacunas, ¿no? Ante esta emergencia sanitaria. Y también ha hecho un énfasis en la incapacidad de la izquierda de aglutinar a las fuerzas que se llaman de izquierda. Muchas gracias a Johnson Cerda por todas estas importantes reflexiones. Acto seguido tenemos la participación de Jaime Fernando Carolis Merizalde, pero no sé si se encuentra en la sala. Me parece que no estaba, lo estaba buscando. No sé si está Jaime. ¿No? Bueno, si no está Jaime, entonces en esta ocasión pues abriríamos ya el foro para el resto de personas que quisieran participar. Aquí tengo ya en el chat una participación de Verónica que nos señala que más allá de los movimientos políticos es una cuestión histórica, poco conocida por parte de las nuevas generaciones. Igualmente, si alguien más quisiera participar o comentar algo, está abierto el foro. Bueno, Diana Ordóñez, tienes la palabra. Gracias, maestra. Buenas noches. Sí, sobre la base de las exposiciones de los compañeros, en cuanto a la exposición de Joana, habló de la igualdad. Quisiera saber, maestra, su punto de vista sobre este tema de igualdad. ¿Cuál sería el mejor enfoque que usted le puede dar sobre este gran tema de igualdad? Sobre la exposición de Santiago, también sobre el gran tema de democracia, sobre la exposición de Verónica Cáceres, el tema de representatividad en el Poder Ejecutivo y Legislativo, y sobre la exposición del compañero Johnson, ¿cuál cree usted que fue la mejor estrategia aplicada en las campañas políticas en las últimas elecciones presidenciales 2021? Eso, maestra, muchas gracias. Gracias, Diana. Mencionaste algunos puntos. ¿Eran hacia mí o hacia los expositores? Solo esa parte no me quedó muy claro. Su criterio, maestra. Ya, muchas gracias, Diana. En relación a la igualdad que mencionaba Joana, dentro de su exposición, ¿verdad? Ella hacía alusión a las grandes desigualdades que existen en la sociedad, ¿no? Justamente la política, ¿verdad? Busca de alguna manera también intermediar para gestionar el conflicto social. Y si nosotros revisamos cuál es el origen del conflicto social, justamente vamos a encontrar un tema de la desigualdad, ¿no? En ese punto me parece importante el papel que tiene el Estado para cerrar brechas entre los quintiles, digamos, más pobres con respecto de los quintiles quizá más favorecidos, ¿no? Y creo que esa es una tarea importante que tiene el Estado y mencionando lo que decía Johnson, recuperando alguna de su intervención, también el tema no solo del Estado, sino también cómo desde el mercado, desde la misma sociedad, podemos ir contribuyendo a ese propósito. Pero sí que creo que es un papel muy, muy importante y subrayo allí ese tema en cuanto a la reducción de desigualdades, el papel que tiene el Estado para redistribuir riqueza, ¿no? Y la igualdad, pues no, todos somos iguales ante la ley. Sin embargo, ahí un poco en chiste, en broma, se suele decir que unos son más iguales que otros, ¿no? Porque a pesar de que existe una igualdad formal, muchas veces esta igualdad formal no termina verificándose en la práctica, ¿no? En la que todavía tenemos ciudadanos de primera, de segunda, de tercera categoría, ¿no?
incluso, ¿verdad? Esto muy ligado al territorio, es decir, las opciones. Antes mencionaba Johnson que vive, había tenido experiencias en la, digamos, en su vida en la selva, ¿no? Y muchas veces vemos también cómo el territorio marca incluso las posibilidades de vida, ¿no? Es decir, la esperanza de vida a la que podemos aspirar como seres humanos, y que esto está muy ligado a algo tan, digamos, digamos, tan esporádico como el lugar en el que nacimos, ¿no? Es algo que no lo elegimos, simplemente es algo que está allí, y como también esas desigualdades con voluntad política y con políticas públicas pueden irse reduciendo, ¿no? Allí no sé si Joana quisiera aportar algo más también. Gracias, maestra, y gracias a la compañera Diana. Justo estaba buscando otro artículo científico que hablaba específicamente sobre la igualdad en democracia. Bueno, que no lo consideré en la exposición, pero luego me acordé que lo tenía. Y recuerdo unas palabras en ese artículo científico respecto de la igualdad en la democracia. Como usted bien lo señala, maestra, el papel aquí fundamental que tienen los estados por garantizar la cohesión de las sociedades y el poder dirigir su accionar hacia todos los sectores y hacia todos los estratos. Ese buen vivir tan anhelado que consta en la Constitución siempre está dirigido especialmente a aquellos sectores que más lo necesitan, ¿no? Más allá de ser un gobierno legítimo, es decir, que provenga de un proceso electoral en que todos los ecuatorianos hemos concurrido, esa legitimidad precisamente se ve concretizada cuando las personas o nuestros representantes, a quienes le damos la oportunidad de ser nuestros representantes, cumplen a cabalidad de cada una de las funciones, y principalmente pues garantizar este Estado constitucional de derechos y justicia, que lo que pretende es precisamente que esos derechos consagrados en la Constitución sean efectivizados, se realicen y que se concreten. Gracias, Joana. La igualdad formal, igualdad material también, ¿verdad? Y justamente allí aplicación de medidas de discriminación positiva que se suelen llamar para poder superar las desigualdades históricas sobre ciertos colectivos. Felipe Gómez alzó la mano. No se te escucha. No te escuchamos, Felipe. Bueno, mientras Felipe soluciona el problema de su audio, también nos mencionaba Diana, ¿verdad? Un tema de la segunda exposición en relación a la democracia. Sí, bueno, la democracia, ¿verdad? Es un concepto bastante amplio. Ahora mismo hablamos, por ejemplo, cuando revisábamos el tema de los partidos, ¿verdad? Todos aludían en sus principios ideológicos, en sus concepciones políticas al tema de la democracia, ¿no? Quizá una forma, digamos, distinta de abordar la democracia era la que estaba contenida en los principios de Pachacutic, ¿no? Que hablaba de la democracia comunitaria, porque en el resto de ocasiones habíamos visto alusiones a la democracia como la democracia, digamos, participativa, cuando mucho. Y allí sí, creo que es importante lo que mencionaban los compañeros, la democracia o el ejercicio democrático definitivamente no se reduce al voto, pero también mencionar allí que hay algunos autores, ahora no recuerdo el nombre, pero les voy a poner en el mensaje, que mencionan que a pesar de que el voto, ¿verdad?, no sea quizá lo más importante dentro de la democracia, sí que es el principio que permite aglutinar más voluntades en un solo evento, en un acto masivo, donde todos los ciudadanos concurren a ejercer, obviamente, este derecho, y bueno, en nuestra Constitución también un deber, ¿no? Un deber ciudadano.
que se concretiza en el voto. Esto no ocurre con otros mecanismos de participación ciudadana, de democracia participativa, dígase, por ejemplo, la silla vacía o observatorios ciudadanos o el tema de las veedurías ciudadanas, etcétera, ¿no? Donde, claro que es importante el ejercicio democrático que se hace, pero no aglutina a la misma cantidad de personas que tiene la capacidad de aglutinar, por ejemplo, el ejercicio del voto, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es lo máximo de lo máximo, pero sí es muy importante el derecho al voto. Y bueno, de hecho, ¿verdad? A lo largo de la historia, pues no era un derecho que estaba, digamos, a disposición de todas las personas, sino más bien fue una conquista que se fue haciendo poco a poco. En relación a la representatividad, que también era parte de la pregunta de Diana, ¿verdad? Mencionar que sí, en realidad, pues muchas veces los partidos, ¿verdad?, han tenido este monopolio de la representación. Y de hecho, eso ha permitido, o lo que está detrás, como una lectura detrás de este monopolio de la representación, es el tema de fortalecer al partido como una institución. Me parece que Verónica había recalcado sobre los partidos incipientes que hay en nuestro país, en la medida que no son, digamos, partidos fuertes, y creo que este tema también de quitarles quizá el monopolio de esta representación todavía los debilita aún más. Ahora se han introducido nuevas reglas en el Código de la Democracia, como el tema de las listas cerradas, que podríamos creer que fortalecería de alguna forma, ¿verdad?, a la organización partidaria como tal. Esto en cuanto a la representatividad. Diana, no sé si tenías más preguntas, no sé si abordé todo lo que aquí anoté, lo que tú preguntaste, no sé bien. Muchas gracias, maestra. Sí, había solamente una última, que más que pregunta era conocer su criterio de la estrategia que según su parecer aplicaron en las campañas políticas de la última elección presidencial. Gracias. Gracias, Diana. Sí, en cuanto a la estrategia, ¿verdad? Como mencionaban algunas de las compañeras, muchas veces creo que se basó mucho en el tema de la violencia y la descalificación del otro, sobre todo en una figura que fue, digamos, meridiana en la estrategia electoral, que fue la figura de una persona que ni siquiera estaba aquí, que era Correa, ¿no? Y entonces básicamente las estrategias eran a favor de Correa o en contra de Correa, y muchos se tiraban un poco como una especie de pelota, ¿verdad?, la figura de Lenín Moreno, a quien realmente pertenecía, si era una continuidad del correísmo o si es que había gobernado, digamos, como una especie de fantasma detrás de Lenín Moreno, el actual presidente, ¿no? Entonces muchas veces ese era nadie quería vincularse un poco desde el discurso, digamos, en las elecciones, con la figura un poco, bastante deteriorada de Lenín Moreno y de las políticas que ejecutó. Entonces fue quizá estas estrategias que se realizaron, ¿no? Pero que no tomaron en cuenta lo que también ustedes mencionaron en la mesa, ¿no? El tema de estas figuras emergentes, ¿no? El tema, por ejemplo, de la izquierda democrática y Pachacutic, que pudieron, de hecho, ser aglutinadoras de importante votación, ¿no? Algo inesperado, algo que pues no estaba no estaba contemplado en la esfera de estas estrategias. No sé si Felipe ya mejoró su audio. Ahí, si me escuchan tal vez. Ahora sí. Perfecto, chévere, muchas gracias. Buenas noches con todos, con todas. Felicitando las ponencias que han hecho los compañeros y compañeras. Extrañando la ponencia del compañero y esperemos que se encuentre en este momento fuera del país. Les supongo que es una de las causas con las cuales no contamos, pero podría ser interesante escuchar.
algo que yo creo que se pasa por alto en el análisis de la crisis democrática de Ecuador es que la crisis democrática, no solamente de Ecuador, América Latina, es una crisis democrática constante, sonante, desde los inicios de la República. Ahora, dentro del Ecuador, en 1830, esta república se forma por la descomposición de otras repúblicas, que fue la Gran Colombia, después de pasar por una democracia incipiente, luego la dictadura, la que impuso Simón Bolívar, la renuncia de Simón Bolívar por el enmendamiento para cada una de las repúblicas que se formó ahí. Y aún así, esta república que nace, esta naciente república, ¿sí?, nace como una república clasista y racista. Entonces, ahí encontramos otro escollo muy importante que tardó mucho tiempo, demasiado tiempo. El clasismo de la Constitución ecuatoriana fue superada recién con García Moreno, 24, 25 años después de que haya nacido la República con postulados supuestamente liberales, con garantías e igualdad de la ley, pero no igualdad económica, no igualdad cultural. Racista, porque si bien es cierto, nosotros nos liberamos del imperio y del yugo español, continuamos siendo efectivamente los esclavistas de los afrodescendientes. Ahí el nacimiento de la provincia de Esmeraldas y su caracterización racial, bueno, no racial realmente, sino como afrodescendientes como tal. Entonces, bajo esta situación, lo que ocurrió últimamente en el proceso electoral que pasamos fue un proceso electoral que tocó fondo en la desideologización de una masa electoral como tal, ¿sí? Que candidatos resumían en 30 segundos, o sea, no resumían ideas, sino más bien resumían simpatía frente a un electorado, y por eso, y de ahí, y con el arrastre de un candidato absolutamente desideologizado como él, ¿sí?, arrastra toda esa votación y que tiene una expresión milagrosa en la Asamblea Nacional. Hablamos de un electorado que el 87% de padres de familia, y esto es datos sacados del INE, ¿sí?, el 87% tiene solamente una secundaria y sobrevive con las justas. A veces le cuesta llegar a fin de mes y no se concentra básicamente en la educación política. La capacitación política se dará y será una semilla siempre y cuando haya la posibilidad efectivamente de que los capacitados tengan un interés en ello, que no estén, pensando en una situación de llegar a fin de mes como tal, ¿sí? Solamente en los grupos A y B, esta encuesta de estratificación económica, que es muy interesante, que sugiero de INE, A y B, A, efectivamente las élites económicas B, los profesionales como tal, solamente somos el 13%. Y digo somos porque es justamente los perfiles en los cuales nos encontramos en este momento. Eso es gravísimo. Estamos viviendo una situación de polarización, no hecha por los partidos políticos, más bien los partidos políticos se han aprovechado de ello, sino una polarización que se da desde la economía, que desde ahí siempre tenemos que explicarnos la mayoría de los eventos políticos, y evidentemente lo polarizan ahí sí con un discurso político los partidos. Entonces, en conclusión, esta es una crisis que va a continuar. Se pueden hacer un millón de formas, inclusive en la forma de proceder los partidos, cosa que dudo mucho que ocurra, pero en el evento que ocurra, no van a ser útiles, porque vamos a tener y vamos a seguir teniendo, lamentablemente, la población electoral, que si bien estará capacitada para elementos técnicos, pero no para la política. Y seguiremos escogiendo a los que llamamos escogiendo. Muchas gracias. Gracias Felipe por esos elementos que nos dejas, tal vez un poco desesperanzadores, ¿verdad? No hay mucha salida, pero importante también hacer esta reflexión de la polarización desde un punto de vista económico y cómo eso repercute finalmente en la arena política. Joana Sarmiento había alzado la mano también.
Sí, maestra, muchas gracias. En la exposición del compañero Santiago, al final dijo algo súper interesante, y no sé si puedo recoger textualmente, dijo, reflexionando, no puede ser cualquier persona candidato, lo dijo, no sé si Santiago está aquí, si corrobora lo que manifestó. Lo dijo. Ok, fíjense claro que sí. Fíjense que el mismo Código de la Democracia, en el artículo 330, numeral 2, dice, es derecho de las organizaciones políticas presentar ante la ciudadanía a cualquier persona que cumpla con los requisitos previstos en la ley como candidato de elección popular. El mismo Código de la Democracia lo establece. Si nos referimos al sentido semántico del término cualquier, este es un pronombre indeterminado, apócope de cualquiera. Y si revisamos también en el diccionario de la Real Academia de Lengua Española, el significado, el alcance del término cualquiera, igual este es un pronombre indefinido, se refiere a una persona indeterminada, alguno, sea el que fuere, ser alguien, un o una, o incluso tiene un alcance referido a una persona de poca importancia o incluso indigno de consideración. Pero más allá de aquello que establece el numeral 2 del artículo 330 del Código de Democracia, no podemos olvidar también los otros deberes y responsabilidades, además de los derechos, de las organizaciones políticas. Y lo han reflexionado durante, creo, el desarrollo de todo este módulo, doctora Sandra y compañeros, el gran rol o la importancia que desempeñan las organizaciones políticas como ese vínculo entre el Estado y la ciudadanía, pero dentro de sus deberes también el capacitar a la militancia, de tal forma que podamos contar siempre con nuevos perfiles frescos posiblemente. Dijo el compañero Santiago, que cuenten a lo mejor con criterios mínimos que garanticen, lo decía la doctora Sandra, representatividad. ¿Cómo va a representar los intereses de los ciudadanos cuando logre ocupar una curul, cuando sea favorecida con el voto popular? Entonces, aquí la reflexión un poco va desde el enfoque de las organizaciones políticas, sean estos partidos o movimientos, en el fortalecimiento de la democracia. Porque luego viene la siguiente reflexión. Claro, nosotros hemos visto por años, no solamente en el último proceso electoral, candidatos pues que no reunían las condiciones ni siquiera mínimas y que en el ejercicio de su gestión los pudimos escuchar y los pudimos ver. Pero eso es lo que elige el electorado. Entonces ahí en cambio viene el rol fundamental, y yo lo decía al final también, que juega la sociedad, a quienes le damos la oportunidad de que nos pueda representar. Solamente quería plantear esto, estimada doctora Sandrita, porque aunque a lo mejor suene un poco gracioso, dijo Santiago, en verdad, y esto cala, no cualquiera puede ser candidato, pero pues el mismo Código de la Democracia dice que es un derecho a las organizaciones políticas presentar a cualquier persona, siempre y cuando cumpla los requisitos legales. ¿Cuáles son? Tener 18 años de edad al momento de inscribir la candidatura, el vivir o residir por 5 años en el lugar donde va a ser candidato, el estar en goce de los derechos políticos. Habla de algunas de las inhabilidades para ser candidato, pero como por ejemplo no tener suscritos contratos con el Estado. Entonces ese cualquier persona, así lo diga el Código de la Democracia, creo que al interno de las organizaciones políticas, al momento inclusive de constituirse o de obtener vida jurídica, debe constar por lo menos algunos criterios mínimos. Hay organizaciones políticas que dentro de sus estatutos o regímenes jurídicos sí establecen criterios mínimos a considerar en los procesos de democracia interna, pero hay otros en cambio que no dicen nada al respecto, simplemente se limitan a cumplir estos principios de paridad, alternabilidad y secuenciabilidad. Entonces, ¿qué nos dan o qué nos ofrecen en este caso los ciudadanos como opciones para poder elegir? Simplemente esa reflexión también quería dejarla, maestra. Muchas gracias, Joana, gracias a Santiago porque introdujo ese elemento importante. Yo allí recomendarles únicamente la lectura de un libro justamente de Manuel Alcántara, El oficio del político, donde menciona esto que menciona Santiago, la necesidad de poner unos, digamos, presupuestos mínimos de esta persona, porque al igual que un médico, ¿verdad?,
cuando va a realizar, a ejercer su profesión, pues se le exige determinados aspectos, ¿verdad? Que cumpla con determinado conocimiento, etcétera. Igualmente a un político cuando vaya a ejercer algo tan trascendental como estar, digamos, al frente de un cargo público. También había alzado la mano Luber Elisa. Le escuchamos a Luber. Sí, buenas noches compañeros, buenas noches maestra. Primero por felicitar a la doctora Joana, a los demás compañeros Johnson, Verónica, Santiago, una excelente participación respecto al tema. Y con respecto al tema que habló el compañero Johnson Cerda, lo que hizo mención a los partidos políticos personalizados. En ese tema, cuando hablamos de un partido político o movimiento político, no sé, a todos se nos viene a la mente a un representante o a una persona, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del Partido Social Cristiano, se nos viene a la mente enseguida el representante, que es Jaime Nebot. De Izquierda Democrática, ahora en la actualidad, Javier Hervas. Y así de todos los partidos, me parece que igual Alianza País, el movimiento Creo, hoy en día con Guillermo Lazo. Y así podemos ir mencionando a cada partido con sus representantes en este caso. Yo considero que en todos los movimientos existe un cacicazgo, diríamos, que lideran los movimientos políticos, y eso no permite que la democracia fluya, que la democracia avance. Podemos así nombrar a todos esos movimientos y partidos políticos que tienen cacicazgos a nivel nacional, con excepción del movimiento Pachacuti, en este caso, que no podríamos hacer mención de un liderazgo a nivel nacional. Sin embargo, podemos hacer un análisis que ese cacicazgo de Pachacuti existe en las provincias, no así a nivel nacional, pero en las provincias existen líderes que han vivido por años, ¿no? Han vivido por años los mismos, que no permiten que nuevos representantes vayan participando, hagan uso de la democracia, ¿no? Podemos hacer énfasis, por ejemplo, en Zamora Chinchipe. Podemos ver la misma cara conocida de Salvador Quispe, del mismo Lourdes Tibán, podemos ver de Guadalupe Llori, y así, ¿no? En el tema de Pachacuti, y así en todos los movimientos políticos podemos darnos cuenta que existen líderes que han vivido manejando los partidos políticos. Entonces, yo considero que para mejorar la democracia en nuestro país se debería, uno, terminar con esos cacicazgos, y segundo, poner mucho énfasis en el tema que habló el compañero Santiago, en el tema del profesionalismo de las personas que participen como candidatos en los movimientos sociales, ¿no? En los movimientos políticos o partidos políticos. Entonces, esto yo creo que de nosotros también depende elegir a nuestros representantes, y asimismo el trabajo que deben hacer las organizaciones políticas y los movimientos políticos con cada uno de sus representantes, ¿no? Como dijo la doctora Joana, ese es el trabajo, el deber de las organizaciones políticas y de los movimientos, de preparar a sus representantes para lograr tener una democracia más
participativa y mejorar la democracia en el Ecuador. Eso, doctora. Gracias, Duber. Interesante esa reflexión de los cacicazgos locales también. Vamos a terminar con Felipe y David, que alzaron la mano. Le escuchamos a Felipe Gómez. Docente, lo que pasa es que ya usé la palabra, entonces me olvidé de bajarla. Disculpe. Ah, ya, perfecto. Entonces era Patricio Mesa y David, ¿verdad, Patricio? Muchas gracias, compañeros, compañeras. Yo quería hacer mención al tema de que cualquier persona puede postularse para las elecciones. O sea, si bien es cierto, en apariencia se puede, ¿no? Porque dice el Código de la Democracia, ¿no? Pero como todo en el capitalismo, en esencia es muy difícil que esta persona cualquiera pueda llegar a ocupar el cargo para el cual está participando, porque se requiere una serie de requisitos que no están explícitos en el código, pero sí en la vida cotidiana, como el tener dinero para la campaña política primero. Si uno no tiene dinero para la campaña política, no vas a poder participar. O sea, puedes participar, pero vas a perder. Está claro, quien gana es el que más plata mete en campaña. Recogiendo todo lo que han dicho los compañeros, ¿no? Que existe un electorado también que se rige más bien por lo que ve en la televisión, ¿no es cierto? Más que por los contenidos ideológicos. Entonces creo que en ese sentido, dentro de un Estado liberal, que ha sido la mayor parte de la exposición de los compañeros, o de un Estado socialdemócrata, es muy difícil llegar a condiciones reales de democracia, digamos, real, ¿no? Por ejemplo, democratizar los medios de producción. Eso dentro de un Estado liberal va a ser imposible. Más bien al contrario, el Estado liberal protege los medios de producción de las familias más poderosas del país y ocupa toda la fuerza represiva y la fuerza ideológica para proteger estos medios de producción que están concentrados en pocas manos, ¿no? Por ejemplo, la democratización del pago de tributos tampoco es democrático, ¿no? Y dentro de un Estado liberal y socialdemócrata tal vez, pero liberal imposible que se pueda hacer que los ricos de este país, los 270 grupos más ricos de este país, familias, paguen los tributos, paguen lo que deben, más bien es condonan las deudas de ellos. Mientras una persona que tiene un RICE, que tiene una tienda, si no paga el SRI te clausura. Entonces hay esas injusticias, ¿no? que son reales, ¿no? Tal vez en apariencia las leyes dicen que todo es igual, ¿no? Desde la Revolución Francesa, pero en esencia, como reitero, es muy difícil que dentro de esta visión liberal y socialdemócrata se pueda llegar a una verdadera democracia. Igual el acceso al mercado, o sea, es muy difícil, o sea, nos hacen creer que somos microempresarios, o sea, hay que verlos con microscopio. Un microbio es una vida pequeñita, o sea, nos hacen creer que ya somos empresarios, pero nunca vamos a poder competir, digamos, con las grandes empresas que tienen el monopolio o el oligopolio del mercado. Yo creo que la única forma para poder vivir una democracia real, ¿no? Que no solo se represente en el voto popular o en la participación en las elecciones, es la construcción de un Estado socialista real, ¿no? En donde se pueda de alguna forma sí democratizar en primera instancia los medios de producción para que exista una igualdad económica y en segunda instancia el resto, ¿no? Lo que dijo la compañera Luber, estoy totalmente de acuerdo, y lo que dijo Felipe también. Existen esos caudillos, ¿no? Que no permiten que eso suceda, ¿no? Y lo que sucedió con Pachacuti, y la vez anterior lo dije también, o con la izquierda en este país que tiene digamos, sobre todo Pachacuti, que representa a la izquierda en este contexto, fue por octubre, ¿no? Si Pérez tuvo este 20% casi, 19 punto algo de votación, fue por octubre. Caso contrario, si no pasaba lo de octubre, hubiéramos metido 5 asambleístas como siempre se lo hacía y Pérez sacaba el 3-5% máximo. Entonces tiene esta connotación también que quería poner como para el análisis, ¿no? Y para el debate. Eso quería decir. Muchas gracias, compañeros. Gracias Patricio por alertarnos justamente sobre estas líneas imaginarias que no están trazadas en la normativa, pero que en realidad actúan, ¿verdad?, como trabas para la real participación de todos en igualdad. David había también alzado la mano, te escuchamos.
Sí, Sandra, buenas noches con todos. Felicitaciones a los expositores, muy interesantes todos sus puntos. Respetable lo que dice Santiago, Patricio también, debatible todo. Yo quisiera citar a Guerrero, a Lister y Sea cuando dicen que cuando los ciudadanos expresan altos niveles de confianza en el Parlamento, tribunales, gobiernos, municipios, policías y partidos políticos, probablemente existirá una mayor satisfacción con el sistema democrático. Pero para que eso exista, es necesario que las personas, y me voy a permitir compartir un ratito la pantalla, que las personas confíen en sus similares. Ecuador, los últimos resultados del Latinobarómetro del 2018. Les preguntan, ¿diría usted que se puede confiar en la mayoría de las personas? Y solo el 14.1% de los ecuatorianos confiamos en las personas. Aquí en esta sala vemos casi 30 personas y solo 4 confiamos en el que está al lado. Si no confiamos en nuestros similares y en nuestros pares, no vamos a poder confiar en la policía, no vamos a poder confiar en las instituciones, y si no confiamos en instituciones, que es donde se basa la democracia, ¿cómo vamos a confiar en una democracia? Yo creo que esta es una visión también interesante para abordar esta crisis democrática. Gracias David. La confianza entre ciudadanos, ¿no? Y tiene allí un punto con lo que mencionaba Verónica, el tema de los altos índices de violencia, ¿no? De tasas de homicidio, etcétera, que también pues rasgan, ¿verdad?, la cohesión social y obviamente la confianza entre los mismos ciudadanos, ¿no? No permite esta generación ni de confianza entre pares, aún peor, confianza con las instituciones políticas. Bueno, como falta poco tiempo y esto ha sido súper, digamos, perdona Santiago, solo acabo esta partecita y te doy paso, ¿ya? Tenemos poco tiempo, entonces, bueno, ha sido una charla muy importante, creo que se han debatido temas trascendentes. Antes de darle paso a Santiago, no quería dejar de escucharle. Yo había preparado tema sobre todo normativo, pero yo les voy a pasar las diapositivas. Es sobre todo basado en el Código de la Democracia. Pero quería escucharle a Telmo porque él tiene unas claves prácticas ya en el ejercicio de la inscripción de los partidos políticos, de las organizaciones políticas en general, brigadas y movimientos, etcétera. Y pues no quería dejar de escucharle a Telmo. Entonces le escuchamos a Santiago con la puntualización que nos quería hacer y damos paso a Telmo. Sí, muchas gracias, muy puntual. Perdón, Telmo. Solo quería decir algo que el compañero Mesa, Patricio, la vez pasada ya lo dijo, que después de un levantamiento o algo que, como el de octubre, Pachacuti sacaba muy buena votación. Yo solo quería decir que más bien me tomo las palabras de Johnson Cerda y considero que hay un líder, uno vota por un líder, y en este caso yo creo que la gente votó por Yacu Pérez. No me imagino a los otros dos contendientes que eran Isa o Vargas sacando la votación que sacó Yacu Pérez. Eso nomás, muchas gracias. Gracias, Santiago. Yo una reflexión pequeñita sobre el tema de preparación académica. Considero que esta es una postura desde una superioridad y el claro ejemplo en las últimas elecciones, tenemos un licenciado que es presidente de la República y teníamos a un Yacu Pérez que era una persona sumamente preparada. Entonces simplemente la participación desde el elitismo creo que rasga mucho más la democracia y no permite que personas reales y de a pie lleguen a espacios de poder y se siga hablando de sometimientos. Eso nada más. Gracias. Ya, ahora sí. Luis, ¿también ibas a decir algo? No, fabulosa la apreciación de Santiago referente a lo que se creía, ¿no? Si hubiese sido uno de los compañeros de Pachacuti, no creo que haya sacado lo que en la actualidad significa la presencia política. Y se lo deben a Yacu Pérez. Estoy de acuerdo contigo, Santiago. Telmo. Buenas noches, estimados docentes, estimados compañeras y compañeros. ¿Me confirman si se puede observar la pantalla, por favor? Sí, Telmo, se puede observar. Muy buenas noches, estimados compañeros.
Vamos a realizar brevemente la parte práctica y una parte legal al momento de crear un movimiento político. En primer lugar, revisemos qué es lo que señala como misión la Delegación Provincial Electoral de Loja. Nuestra misión es garantizar el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía y promover el fortalecimiento de la democracia. Y nuestra visión es ser una institución electoral posicionada como referente en los ámbitos nacional e internacional que innova continuamente sus procesos. Iniciaremos primero conceptualizando lo que determina el artículo 308 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, que textualmente señala: los partidos y movimientos políticos son organizaciones públicas, no estatales, que constituyen expresiones de la pluralidad política del pueblo y sustentarán concepciones filosóficas, políticas, ideológicas, incluyentes y no discriminatorias. Dentro de esto debemos hacer una división entre partidos políticos y movimientos políticos. Los partidos políticos son de carácter nacional, están regulados por los estatutos y dentro de sus filas encontramos afiliados. En cambio, los movimientos políticos están regidos por un régimen orgánico y que pueden formarse dentro tanto en el ámbito nacional, provincial, cantonal o parroquial, e incluso en las circunscripciones especiales del exterior. Dentro de estos movimientos tenemos los denominados adherentes permanentes y adherentes. En nuestro país, en la actualidad, tenemos las organizaciones políticas 21 de ámbito nacional que están legalmente constituidas. Dentro de la provincia de Loja tenemos 3 de carácter provincial, 16 de ámbito cantonal y 2 de ámbito parroquial. Los requisitos mínimos para inscribir una organización política son los siguientes: el acta de fundación, en donde se debe plasmar la voluntad de los fundadores de constituir la organización política; la declaración de principios filosóficos, políticos e ideológicos; el programa de gobierno. Dentro de este se debe establecer las acciones básicas que se propone realizar la organización política dentro del ámbito de acción en el cual se van a crear. Estas acciones básicas podemos determinar, por ejemplo, hablar del turismo, hablar del medio ambiente, hablar de la conservación del agua, de la minería, etc. Los símbolos, siglas y emblemas, pues aquí lo que hacen las organizaciones políticas, ¿cierto?, es considerar diferentes colores o cualquier otro signo que los distinga de otra organización política. También aquí cabe recalcar lo que señala el artículo 316 de la ley electoral, que indica que ninguna organización política puede utilizar los colores de los símbolos patrios, tampoco se puede utilizar el nombre de la ciudad, cantón o parroquia en donde se va a crear el mencionado movimiento. Los órganos directivos, dentro de estos órganos directivos se debe indicar en la hoja de datos, ¿no?, especificar la dignidad a la que ostentan, los nombres y apellidos completos, números de cédula y sobre todo la firma de aceptación al cargo. El estatuto régimen orgánico, ya sea para un partido político, el estatuto o el régimen orgánico del movimiento, debe tener los siguientes elementos claves dentro de su normativa, ¿no? En primer lugar, debe contener el nombre, el domicilio, los emblemas, la descripción de las siglas y símbolos de la organización política. Debe también considerar cuáles son los deberes, derechos, ya sea de los afiliados o de los adherentes. Igualmente, las competencias y obligaciones Telmo, creo que se quedó paralizado, ¿verdad? Sí. Correcto, sí. Bueno, entonces esperemos voy a ver si es que puedo dejar de compartir la pantalla de Telmo mientras él.
Creo que ya se dejó de compartir, ¿verdad? Sí. Correcto. Bueno, solo quería, bueno, les voy a pasar el tema normativo. Lamentablemente lo perdimos a Telmo. Esperemos que ojalá pueda regresar. Sobre todo en una tutoría que tenía con Telmo me contaba desde el ámbito práctico, y eso era sobre todo lo que quería apuntar en la exposición de Telmo. Lamentablemente no llegó hasta allí, pero comentarles un poco de lo que él me comentaba, ¿verdad? A pesar de que, por ejemplo, dentro de los requisitos para la inscripción de un partido, un movimiento, hay, ¿verdad?, expresamente una normativa, por ejemplo, en relación al número de afiliados o al número de adherentes permanentes y de adherentes que tiene que, digamos, tener el partido, el movimiento. En la práctica, muchas de estas papeletas, por ejemplo, son desechadas, ¿no? O sea, hay un proceso en el que el Consejo Nacional Electoral pues revisa estos documentos, y me contaba con respecto a un movimiento de la provincia, que básicamente más de la mitad de los, digamos, de la documentación en relación a los adherentes había sido desechada. Por tanto, siempre como una clave, quizás, si es que están pensando quizá en inscribir a un movimiento, un partido, pues sumar mucho más de lo que nos dicta la normativa, ¿no? O sea, mucho más afiliados, porque siempre hay un proceso de desechar algunas de estas, digamos, afiliaciones, ¿no? O adherencias, en el caso de los movimientos. Igualmente yo les quería pasar lo que preparamos para el día de hoy. Yo les voy a pasar al entorno virtual de aprendizaje y hacer algunas reflexiones ya finales en torno a la materia. Nosotros hemos revisado, ¿verdad?, el tema de los movimientos sociales, y dentro de los movimientos sociales, cómo la acción colectiva puede realmente llegar a ciertas reivindicaciones importantes para la sociedad. Pero más allá de las reivindicaciones colectivas, y es que nosotros podemos estar inscritos en un movimiento social, pero más allá de eso, también desde nuestro propio accionar en cualquier trinchera que nos encontremos, ¿verdad?, también tener esa acción con todas nuestras elecciones que hacemos diariamente, ¿no? Esas elecciones que en el, digamos, en el radio de acción que tenemos, que quizás sea escaso en algunos, dependiendo del puesto que tengamos, quizá más amplio, pues poder generar un cambio desde allí también. Y en el caso de las organizaciones políticas, pues invitar a estos debates que no se toman en cuenta, pero que son necesarios, ¿no? Incluso, yo les voy a pasar igual ese video que me pareció muy interesante, donde se habla del oficio del político, que retoma algunos de los elementos que mencionaba Santiago en relación al que es lo mínimo que podemos pedir a un representante político, y mencionaba el tema de la experiencia, ¿no? En nuestro actual Código de la Democracia hay un porcentaje para facilitar, ¿verdad?, el recambio político dentro de las organizaciones políticas, y pues este porcentaje está determinado para la juventud, ¿no? Pero también hacer la reflexión de, digamos, él hacía esta reflexión que yo les traslado en cuanto a la experiencia, ¿no? Generalmente cuando nosotros vamos a buscar un cirujano, ponía este ejemplo, buscamos a un cirujano de experiencia, ¿no? Y la experiencia en la política también, pues, hace que quizá estas personas puedan ir acumulando cierto conocimiento, que sobre todo cuando están en puestos de altísima responsabilidad, dígase una presidencia de la República, ¿verdad?, deberían tener ya un camino recorrido para que su accionar pues también se verifique en cuanto a ese ejercicio ya de la experiencia en el campo político. Y bueno, dejar esos elementos de reflexión, agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haber participado en estas sesiones, por la paciencia, por la participación activa de todos ustedes, de Luis, de Luber, de Patricio, de Johnson, de Santiago, de Joana, de David, que han estado constantemente participando, haciendo mucho más dinámico, menos pesado este espacio.
a Carmita, bueno, a todos quienes han participado, ¿no? Y bueno, todos también que han estado allí detrás de la pantalla, poniendo su, digamos, su presencia y su participación en este sentido. Agradecerles, si es que tienen alguna pregunta, igual está el tema de la, digamos, del correo electrónico para cualquier situación. Muchas gracias. No sé si alguien más quisiera participar, decir algo. Sí, si me permite, maestra, verdaderamente me siento complacido con su aporte. El principio de la educación es saber que quien está al frente de uno sabe más, y he notado que usted es máster en su materia y verdaderamente me complace haberla tenido como mi profesora. Y lógicamente agradeciéndole, y siga adelante con este hermoso proyecto. Sé que es nuevo para la UTPL, el del Masterado en Ciencias Políticas. Espero que como nuevo que es se mantenga en el tiempo, y de lo que entiendo seríamos la primera promoción, lógicamente si pasamos primero con usted. Entonces estamos trabajando para aquello. No es fácil, máster. Recuerde su época de estudiante. Sentimos que el mundo se nos hace chiquito con tantas materias, tantas obligaciones, pero estamos aquí, ¿verdad?, recibiendo. También interpretamos lo mejor de la UTPL, ¿no? Y para eso usted es una muestra de aquel criterio y filosofía que tiene nuestra universidad. Me siento parte, aunque desde Guayaquil, pero me siento parte de la UTPL. Entonces, agradeciéndole, máster, por sus enseñanzas, sus criterios, sorprendido de esa capacidad de análisis que usted tiene. Verdaderamente me hace que admire esa capacidad. Gracias, maestra. Buenas noches. Gracias a Luis por esas palabras. Me complace mucho que pienses así. En realidad, para mí ha sido un proceso más bien de aprendizaje. He escuchado criterios que me han dejado pensando muchas veces todo el fin de semana. Patricio, Santiago, todos desde su punto de vista, Verónica, muchas veces con también sus ideas que nos ponen a reflexionar a todos. En realidad, yo cuando exponía, digamos, un poco la hoja de vida de los expositores, ahora mismo decía, bueno, pero claro, tienen tanta experiencia y tanto bagaje, y justamente esto es la educación, ¿verdad? Un diálogo horizontal que nos permita, a partir de la experiencia de cada uno, pues aportar en un mayor conocimiento. Yo estoy muy agradecida con la oportunidad también que he tenido de conocer esas experiencias del Uber, de Johnson, que nos han contado también desde el campo, desde la práctica, con tantas, digamos, vivencias que nos han compartido. Y por eso me siento muy satisfecha. Gracias, Luis, y a todos ustedes, que tengan una muy buena noche. Gracias. Maestra, yo quisiera felicitarlos a todos los compañeros que hicieron la ponencia esta noche. Realmente fueron brillantes. Y también un agradecimiento a usted, maestra, por impartirnos todos sus conocimientos. Y con lo que dijo, que no le hemos dejado dormir con las a veces frases confusas, creo que una de esas fui yo. Mil disculpas y muchas gracias a todos. No confusa, sino por lo que me hacían pensar, más allá de muchas veces uno ya tiene esquematizado algo y le vuelven a remover los lugares comunes. Gracias a todos. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias.